quiero comenzar con un poquito de historia. Nuestra independencia de México, hermanos. Generalmente nosotros celebramos el 15 de septiembre la independencia, pero luego se nos olvida que es un proceso muy largo, que duró 11 años. 11 años que en los historiadores nos los dividen en 4 etapas por lo largo que fue esta guerra. El periodo de iniciación, después el periodo de organización, el periodo de resistencia y el periodo de culminación. Todos los periodos creo que fueron importantes, sin embargo, creo que hay un periodo muy, muy importante que es que es el de la resistencia, que fue crucial para que usted y yo podamos decir esta mañana que somos libres, hermanos. Ese periodo de resistencia comenzó con la muerte de Morelos. Duró casi 6 años, de 1815 a 1820, y sucede que ya habían muerto los líderes, ya no había líderes que podían juntar a toda la nación. Ya había muerto Hidalgo, Allende, Aldama, el último fue fusilado Morelos, y entonces se volvió esta guerra de independencia una guerra de guerrillas. Cada quien en sus estados estaban luchando por la misma causa, pero ya no había un líder. Entonces se comenzó a aprovechar esta situación y se empezó a tener una guerra psicológica contra estas guerrillas y les empezaron a decir, ¿saben qué? Ya van a perder, mejor entréguense. Sus líderes ya murieron, tarde o temprano los vamos a encontrar y van a ser apresados y fusilados. ¿Por qué no se entregan? Les vamos a dar el perdón. Desafortunadamente en ese tiempo mucha gente desanimada dejó las armas y se entregaron y les fue concedido el perdón. Y la guerra de independencia por poco no se logra, sino es que algunas personas siguieron luchando en sus guaridas. A mí me hubiera gustado, hermanos, que en ese tiempo alguien se levantara y hiciera alguna carta a todas estas personas que estaban luchando y les hubiera dicho, sigan luchando. Desde el lugar donde se encuentren, no se rindan. No están solos. Somos muchos resistiendo. Nadie lo hizo, pero me hubiera gustado que alguien hubiera mandado esa carta. Afortunadamente, con el paso del tiempo empezaron a surgir nuevas figuras y estaba Vicente Guerrero y el español Francisco Javier Mina y la reaparición de Guadalupe Victoria. Hasta ese abrazo famoso en Acatempán, el 10 de febrero de 1821, entre Guerrero e Iturbide, en donde unieron fuerzas y se forma este ejército de las 3 garantías o el ejército trigarante, para entrar triunfantes el 27 de septiembre de 1821 a la Ciudad de México, y en el 28 se lee la Carta de Independencia. Bueno, ¿por qué empiece con esto, hermanos? Creo que nosotros estamos en un periodo similar a este, hermanos. Estamos resistiendo. Pero afortunadamente, sí tenemos una carta escrita para los que estamos resistiendo. Esa carta es la carta de Primera de Pedro. La carta de Primera de Pedro, desde el primer versículo, Pedro explica que esta carta está hecha para los hermanos expatriados que están en Asia. Aquellos hermanos expatriados que habían tenido que dejar su casa, su trabajo, sus amigos, su familia, y tuvieron que salir de Jerusalén y estaban expatriados y estaban viviendo este tipo de dificultad, cada uno en diferentes ciudades de Asia. Y Pedro desde el primer versículo nos dice que este es el propósito de esta carta. Si tú estás pasando tribulación, si estás pasando prueba, te recomiendo que leas y estudies primera carta de Pedro, porque está hecha con ese objetivo de decirle a la resistencia, a los hermanos que están pasando por pruebas, que se animen, que hay que perseverar, que hay que reaccionar con fidelidad ante el sufrimiento y la persecución. Por cuestión de tiempo, solo voy a analizar 4 pasajes de Primera de Pedro, 4 versículos, que espero que nos dé una idea de lo que son las pruebas. Vamos a aprender 3 cosas de lo que son las pruebas y vamos a terminar con unas palabras finales a la resistencia. 3 cosas que son las pruebas, hermanos. Primero, hermanos, las pruebas son normales
Dice 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Son normales, hermanos. No nos sorprendamos. La primera cosa que tenemos que aprender hoy de las pruebas, de los periodos difíciles que estamos pasando, es que son normales. Dice Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Ah, qué verdad. Pero ¿a quién anima este versículo, hermano? ¿Usted anda trayendo este versículo en el auto? ¿O en su casa? ¿O lo ha utilizado alguna vez para evangelizar? Y decirle, mira, vente aquí a la iglesia porque son muchas las aflicciones del justo. Dios no miente ni por caballerosidad, hermanos. Dios es bien claro. Y no solo nos dice que vamos a tener aflicciones, sino cuántas aflicciones vamos a tener, hermano. Muchas. Así de clara es su palabra. Muchas son las aflicciones del justo. Parece que Dios no sabe de publicidad, ¿verdad, hermanos? Como que este eslogan, como que no va, como que hay que asesorar a Dios, como debería de decir algo así como, no sé, algunas veces vas a tener pruebas. O quizá en un periodo pequeño vas a tener pruebas. O de vez en cuando vas a tener pruebas. Pero no. Dios es claro y dice, el justo tiene muchas aflicciones. Juan 16:33. Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Ah, y otro terrible eslogan, ¿no? ¿Por qué tenemos aflicción, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Así de fácil. Tú estás en el mundo, es equivalente a estar en el mundo a tener aflicción. Es que yo soy cristiano y me enfermé. Pues sí, estás en el mundo. Es que soy cristiano y perdí mi trabajo. Pues sí. Estamos en el mundo, hermano, y la equivalencia de estar en el mundo es que vamos a tener aflicciones. Algo que tenemos que aprender, hermano, de estos dos versículos, de estos 3 versículos que hemos visto, es que no nos desgastemos. No siempre van a tener una explicación las aflicciones que estás viviendo. No siempre tienen explicación. Quitando, obviamente, el causa y el efecto, ¿verdad? Porque el causa y el efecto, gasté mi tarjeta mucho y ahorita tengo que pagar lo que gasté en la tarjeta, pues eso es un causa y efecto, ¿no? Pero si de repente me cambia el panorama de un día para la noche estaba yo bien y al otro día estoy mal, no te desgastes pensando, ¿por qué Dios permite? Estamos en el mundo, hermano, y eso es equivalencia a estar sufriendo. No nos volvamos los amigos de Job que buscaban explicaciones. ¿Y qué hiciste, Job? A ver, ya dinos, cuéntanos, aquí en confianza. Algo has de haber hecho, porque no es normal que te esté pasando esto. No nos volvamos esos amigos de Job. Hermano, las pruebas, veámoslo como exámenes. ¿Te gustan los exámenes? Nadie, ¿verdad? A nadie nos gustan los exámenes. Pero en nuestra vida estudiantil llegó el momento en que los vimos normales. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor al principio, cuando eras chiquito, decías, ¿pero por qué examen, papá? ¿Por qué tengo que estudiar y no voy a jugar allá afuera? Tienes que estudiar. Pero ya se supone que en la universidad venía el examen y tú decías, pues ya, es parte de mi vida estudiantil, algo normal. Así son las aflicciones. Algo normal de la vida. Que no se nos olvide, hermanos, que las pruebas son normales. Segunda cosa. Las pruebas son necesarias también, hermanos. Dice 1 de Pedro 1, versículos 6 al 7, aunque ahora, por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado
Jesucristo. No solo son normales las pruebas, hermanos, sino que a veces, como dice aquí este pasaje, si es necesario, a veces es necesarias. A veces las pruebas en nuestra vida son necesarias. No es algo lo que estás viviendo, algo que Dios ignoraba, algo que Dios no previó, algo que se les fue de las manos. Él prepara estas pruebas. Ahora, según este versículo, ¿qué se nos va a probar, hermanos? ¿Se te va a probar cuánto te sabes de la Biblia? ¿Cuántas citas te sabes? ¿Qué es lo que se nos va a probar? La fe. Ese es el objetivo, hermanos. El objetivo cada vez que pasamos por las pruebas es que se nos va a evaluar la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe que tenemos y que nos sabemos de memoria, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hay dos partes en esta definición, el lado derecho y el lado izquierdo, que quiero que meditemos qué es lo que se nos va a probar cuando estamos en medio de una prueba. Si nos enfocamos a la parte derecha, lo que se espera y lo que no se ve, cuando estás pasando en un periodo de prueba, ¿qué se te está evaluando? Se te está evaluando, hermano, tu capacidad de seguir creyendo en el milagro, de seguir creyendo que Dios va a actuar. De a pesar de la situación que tú estás viviendo, de las situaciones que tú estás enfrentando y de lo tan complicado que se puede poner, se te está evaluando tu capacidad de qué tanto sigues confiando que Dios puede traer el milagro. Se te está evaluando tu capacidad de esperar, tu capacidad de vivir con base en lo que no se ve. Eso es fe. Pero también, hermano, también se te está evaluando la parte izquierda. La parte izquierda se está evaluando tu certeza y tus convicciones. Se te están evaluando tus convicciones y tus creencias. Tú vienes aquí todos los domingos y estás aprendiendo. Cuando pasamos por un periodo de prueba, se nos está evaluando qué tanto ese conocimiento lo estamos llevando a la práctica. Y que a lo mejor no llega a la solución, y que a lo mejor parece que vamos a desmayar, pero ¿qué tanto sigues confiando en que Dios tiene el control? ¿Qué tanto sigues confiando en que Dios es soberano? ¿Qué tanto sigues confiando en que si Dios dice su palabra, va a llegar la solución? ¿Qué tanto sigues confiando en que sus misericordias son nuevas cada mañana? Eso es lo que se nos está evaluando cuando pasamos por un periodo de prueba. Ambas cosas, hermano, es fe. Lo que espero, pero también lo que creo. Por eso son necesarias las pruebas. Un ejemplo. Sadrac, Mesac y Abednego. Apenas mencioné estos nombres en la casa y mi esposa me dijo, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, están parados porque se les está pidiendo que se tienen que arrodillar ante una estatua que hizo Nabucodonosor. El castigo, si no te arrodillas, es muerte. Y no muerte cualquiera, vas a ser quemado en un horno de fuego. Y ellos no se arrodillan. Y lo traen ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor, que los conoce, les dice, ¿están dispuestos que cuando suene el tamboril, la flauta, se van a arrodillar? Y vean lo que contestan estos tres jóvenes. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Empieza la prueba. Y me encanta esta respuesta, hermanos, porque lo que están diciendo estos jóvenes es, yo no tengo que discutir mis creencias contigo. Yo no tengo que discutir lo que yo estoy convencido contigo. Les ha
llegado a la gente a decir, a ver, demuéstrame que Dios existe? Tú puedes decir, yo no necesito ponerme a discutir contigo. Yo sé lo que creo, yo hablé con Él en la mañana, Él ha estado en mi corazón, Él todos los días me muestra sus misericordias. Yo no tengo por qué estar discutiendo mis creencias contigo. Más bien, ¿por qué tú no me demuestras que Dios no existe? Si tanta es tu existencia, tu insistencia. Tú demuéstrame que no existe. Pero yo no tengo por qué estar demostrando lo que yo creo. Y la primera parte del examen es esta, hermano. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Qué les está evaluando, hermanos? Lo que se espera y lo que no se ve. ¿Qué están pensando estos jóvenes? No sé qué va a pasar. Yo no sé qué es lo que va a suceder. Pero en un futuro, Dios, si lo quiere, puede librarnos del horno de fuego. Primera parte de la definición de fe, tus creencias y la convicción de lo que no se ve. Segunda parte, y si no, dicen estos jóvenes, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué se les está evaluando ahí, hermanos? Su certeza y su convicción. Es decir, hermanos, ellos están diciendo, Dios puede hacer el milagro. Dios puede librarme del horno. Eso es lo que yo no veo. Eso es lo que espero. Pero ¿sabes qué? Si no le place, si no quiere, porque Él es soberano, eso no va a influir mi examen. Puede que no lo haga, pero eso no va a hacer que sirva a tus dioses, ni que tampoco me hinque delante de esta estatua. Eso es fe. Y para eso son las pruebas, hermanos. Para que tú sigas evaluando lo que tú estás creyendo, de lo que tú estás convencido, y que sigues esperando aún así el milagro de última hora. Eso es fe. No tenemos el control, hermano, de lo que nos pasa. Nunca lo vamos a tener. No sabemos mañana, lunes, qué nos puede pasar. Primero Dios, todo esté bien. Pero si llegara a suceder algo, hermanos, lo que sí tenemos el control es, no tenemos el control de lo que nos pasa, pero sí cómo vamos a interpretar lo que nos está pasando. Por eso, hermanos, decimos que las pruebas son necesarias. Porque lo que se espera, hermanos, como dice este pasaje de Pedro, es que al final de la prueba, nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego termina en un milagro. Pero si no hubiera terminado en milagro y se hubieran muerto en el horno, la fe de ellos hubiera sido probada excelentemente, con milagro o sin milagro. A eso se le llama, hermano, madurez espiritual. Imagínate que en tu trabajo tu jefe te pidiera, a ver, Obed, este trabajo está muy mal hecho, requiero que lo vuelvas a hacer desde el principio. Y que yo me tirara y empezara a patalear y empezara a hacer un berrinche ahí delante del trabajo. ¿Qué dirían mis compañeros? Oye, este Obed, ¿qué anda? Parece niño chiquito. Lo mismo pasa con las pruebas, hermanos. Nos hacen madurar. ¿Te ha pasado alguna vez que estás platicando con un hermano y él está muy preocupado de alguna situación que está viviendo? Pero tú te examinas y dices, pues de eso yo ya no me preocupo. ¿Sabes por qué ya no te preocupas, hermano? Porque has sido probado muchas veces. Pero también puede ser al revés. Que tú te preocupes de cosas que el hermano ya no se preocupa, porque el hermano ha sido probado en esas situaciones que tú no has sido probado y que a él ya no le preocupa. Eso se llama madurez, hermanos.
Imagínate un estudiante de prepa hablando con un estudiante de primaria. Y que el niño está muy preocupado, es que tengo examen mañana de sumas y restas. ¿Qué le va a decir el estudiante de prepa? No te preocupes, todo va a estar bien. Eso pasa en la vida, hermanos. Para eso son las pruebas, para madurar. Por eso son necesarias. Y tercera cosa. Y creo que es la mejor. Hermano, las pruebas están pasadas. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Imagínate uno de esos exámenes complicados, de esos de certificación que le llaman ahora. Que si lo pasas, ya, exentaste el curso, aprobaste la certificación, te certificaste en algo. De esos que te llevan 4 meses, 5 meses estudiando. Llegas todo nervioso a ese examen, porque si no pasas 4 o 5 meses de tu vida no habrán valido la pena. Y te sientas a hacer el examen con todos tus compañeros y de repente el maestro te dice, a ver, ven, quiero comentarte algo. Quiero enseñarte esta lista. Aquí está tu nombre y aquí está tu calificación. ¿Cómo que ya tengo mi calificación? Si apenas voy a hacer mi examen. Ya tienes tu calificación. Quiero que leas qué es tu calificación. ¿Aprobado? Sí, ya estás aprobado. Porque yo soy tu maestro, el que se encarga de perfeccionarte, de afirmarte, de fortalecerte y establecerte. La calificación depende de lo que yo te he enseñado, no tanto de lo que tú estás haciendo. Nos quitaría presión. Solo nos diría el maestro, solo te pido que por favor presentes el examen para formalizar este proceso. Pedro nos está diciendo que después de un tiempo, después de que ya hemos padecido un poco de tiempo, ¿quién nos va a perfeccionar, hermanos? ¿Quién nos va a afirmar? ¿Quién nos va a fortalecer y quién nos va a establecer? ¿Nosotros? ¿Nuestro conocimiento? ¿De quién depende? ¿De quién depende que estés perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido? ¿De quién? ¿Del Señor? ¿Te acuerdas de este versículo, hermano, que dijimos que era mal eslogan? Muchas son las aflicciones del justo, pero no está completo. ¿Te sabes la otra parte de ese versículo? Pero de todas ellas le librará Jehová. Ah, qué pero tan más bonito, hermano. Sí, son muchas mis aflicciones, pero ¿sabes qué? De todas. No dice de algunas. No dice de las que Dios quiera. No dice de las más complicadas. Dice que de todas. De todas, Dios me va a librar. Hermano, no va a haber alguna aflicción que te quede grande. Grábatelo en tu cabeza. No hay aflicciones que te van a quedar grandes porque de todas, Dios nos va a librar. ¿Te acuerdas de este otro texto, hermano? Tampoco está completo. ¿Te lo sabes completo? Dijimos que en el mundo tenemos aflicción porque estamos en el mundo. Comienza diciendo Jesús, estas cosas os he escrito, os he hablado, para que en mí tengáis paz. Ah, caray. Cuando lo leí al principio pareciera que no era para que tuviera paz. Jesús nos está diciendo, esto que te estoy diciendo, que en el mundo vas a tener aflicción, no es para espantarte, es para que tengas paz. ¿Por qué? Hay otro pero bonito. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el mundo es sinónimo
de aflicción, entonces Jesús es sinónimo de victoria. Si estamos en el mundo, hermanos, pero ¿sabes qué? Si tú creíste en Jesucristo como tu único Salvador, también estás en Jesús. Y eso significa que tenemos victoria. Y eso tiene que traer forzosamente el día de hoy a tu corazón paz. Porque sí, tenemos muchas aflicciones, pero estamos en Jesús. Y en Jesús tenemos victoria. 3 cosas de las aflicciones, de las pruebas. ¿Se acuerdan? La primera, las pruebas son normales. La segunda, necesarias. Y la tercera, las pruebas están pasadas. Palabras finales. A la resistencia. Al escuadrón especializado El Sembrador, de fuerzas especiales. Hay unas palabras especiales. Antes de llegar a esas palabras, quiero traer a la mente algunos versículos. Dice Efesios 1, 20 al 22. Y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, hablando de Jesús, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Jesús. Jesús en un nivel superior. Hermano, quiero que nos quitemos de la idea, si es que lo tienes, una blasfemia que a veces está en nuestra mente. Esta guerra, hermanos, no es Dios contra Satanás. Quítatela de la mente. No es Dios contra el diablo como si fuera una película de Marvel. No. Eso quitémoslo de nuestra mente. Satanás es una criatura formada por Dios. Dios está aquí, Satanás está aquí. No tiene el nivel de Dios. No. De hecho, por querer tener el nivel de Dios fue echado del cielo. Y digo que es blasfemia, hermanos, porque quita de tu mente, no le des ese lugar al diablo como si fuera del mismo nivel de Dios. La Biblia nos dice que Él tiene todas las cosas sobre su pie. Imagínate a Satanás y el cuello de Satanás con el pie de Jesús aquí. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Satanás ya está vencido, hermanos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. El diablo no tiene poder sobre Dios. No hay un conflicto entre él. O sea, Apocalipsis nos dice que en su momento Dios va a agarrar al Satanás, a la serpiente antigua, y le va a echar al lago de fuego. ¡Pum! Se acabó, ya. No hay conflicto, no hay una beta. No, la agarra Dios y ¡pum! Se acabó el diablo. No hay tal rivalidad. ¿Sabe de quién sí es enemigo Satanás? Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha. No está diciendo porque Dios no tiene lucha. ¿Quién tiene lucha? Nosotros, tú y yo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes a quién sí es el conflicto? Tuyo y mío. Y es algo que no quiero que ignoremos, hermanos. Dios no tiene conflicto con Satanás, Él en cualquier momento va a desaparecerlo. Pero tú y yo sí tenemos ese conflicto. Lo creas o no lo creas, nuestras fotos están allá en el infierno y ahí están con recompensa al que lo haga caer. No sé cuánto ofrezcan por ti, cuánto ofrezcan por mí, pero ahí están. Y todos los días están tratando de hacernos la vida imposible. Tus propósitos, lo que tú ya decidiste hacer, hay cosas que no te explicas. Y ya te propusiste llegar temprano. Y corre Checo a las 11 de la mañana. Y llegan visitas de última hora. Yo ya me propuse, hermano, a no enojarme.
Y ese día que sales, todos se te van metiendo como si fueran... No sé qué te hayas propuesto, hermanos, pero hay cosas, hermano, que debes de estar muy atento, que no son casualidades. Jesús va dispuesto a ir a Jerusalén y Pedro le dice: no, Señor, de ninguna manera, no vayas allá, te van a hacer mal. Y Jesús le dice: quítate de mí, Satanás. No era Satanás, pero Jesús pudo reconocer que Satanás tenía los hilos de Pedro tratando de convencer a Jesús de no ir a la cruz. Ahora, no estoy diciendo que a todos les estás diciendo: quítate de mí, Satanás, quítate. No, no todo es Satanás, ¿verdad? Pero sí debemos de estar muy conscientes, hermanos, que hay propósitos que te has hecho. Hay situaciones que tú has dicho: voy a cambiar, y de repente pasa algo. Dice Pedro, el último pasaje, cuarto pasaje de Pedro: sed sobrios y velad. Atentos, hermanos, no se me duerman. Todos los días tenemos una lucha. No se confíen. Sean sobrios. No crean en las casualidades. ¿Por qué? ¿El adversario de Dios? ¿Quién? Vuestro adversario. ¿De quién es adversario el diablo? De nosotros, no de Dios, no de Dios, como una hormiga. Pero sí nuestro, es tu adversario. Anda como león rugiente. ¿Qué hace un león rugiente, hermano? Bueno, yo no he ido a África, pero sí a África, y me ha tocado oír al león rugir. ¿Cómo se oye? Ahora imagínatelo en la selva, tú solo. ¿Alguien se ha muerto por un rugido de león, hermanos? ¿No? ¿O alguna vez has leído que se murió por el rugido de león? ¿Sabes qué es interesante? Que la Biblia dice que anda como, no que es un león, como león. Porque ¿quién es el león de la tribu de Judá? Nuestro Señor Jesús. Y a Satanás le encanta ser imitador. La Biblia dice que es un padre de mentira y todo lo quiere imitar. Anda como un león, pero no es un león. He visto perros que les compran estas melenas y perros cafés, ¿no? Y los sueltan en la calle y la gente se espanta. Así me imagino a Satanás. No es un león, anda como un león. ¿Cuál es la principal herramienta de Satanás, hermanos? ¿El rugido? ¿La mentira? ¿Sabes qué causa esto, hermanos? La principal herramienta de Satanás es el miedo. ¿Te acuerdas de Goliat? Que estaba afuera del pueblo y les decía: salgan a pelear, uno contra uno. Hasta que David se anima y todavía Goliat, sabiendo que la intimidación es un arma poderosa, le dice: voy a dar tu carne a las aves del cielo y a descuartizarte. ¿Sabes qué pasó en esa batalla? El primer muerto fue Goliat. ¿Has visto cómo ataca el león, hermano? En los documentales. No personal, porque si no, no estuvieras aquí. Pero sí lo has visto en los documentales. ¿Cómo ataca el león? De forma intempestiva, ¿no? Sale. Y va atrás de la presa. Y si la agarra bien, pero si no, ¿qué hace el león? Se detiene, como que siempre veo como unos ojos de tristeza, y se va.
va a haber otra oportunidad. Pero nunca vas a ver a un león, hermano, persiguiendo ni por 3 horas corriendo a una presa. Así es el ataque de Satanás, hermanos. Intempestivo. Parece que te mueres, parece que no puedes soportar. Pero es un periodo de tiempo. Y llegamos a las palabras, por fin, que dan título a este mensaje. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el tiempo. La carta a la Iglesia Bíblica El Sembrador, a la resistencia de fuerzas especiales esta mañana es: sigue resistiendo. Como decía el párrafo que ponía ahí en la independencia, que ya que tenían miedo, digo, ojalá les hubieran dicho, sigan luchando, somos muchos, en muchos lados, y esto va a tener una victoria. Es lo mismo. Sigan luchando, hermanos. Es solo un poco de tiempo. La prueba no es para siempre. La prueba es por un poco de tiempo. Yo recuerdo la primera vez que me subí a una montaña rusa. Hace tiempo en México pues no había tantas, ¿no? Entonces no era tan común, a lo mejor como ahora los jóvenes que dicen, sí, yo me he subido. No, no había Six Flags, ¿no? Era Reina Aventura, pero no había tantas montañas rusas. Y tuvimos la oportunidad de estar con un tío en Estados Unidos, Zelda y yo, un mes, y nos llevó a Six Flags. Tenía yo 17 años. Y me subí a la montaña rusa, ¿no? Nunca en mi vida me había subido a una montaña rusa. Y ya me subí, te abrochan y ahí vas todo. Y empiezan a subirte lentamente, lentamente. Esta te subían para atrás para dejarte caer, ¿no? Y cada vez que me iba yo subiendo, mi cara iba cambiando. Y yo iba viendo y mi cara se iba cambiando porque iba subiendo. Y éramos el último asiento, entonces estábamos hasta atrás. Y te dejan un tiempo ahí. No sé si para torturarte o para que disfrutes la vista. Y yo recuerdo que mi tío me volteó a ver y así me ha de haber visto con la cara. Que me dijo, aguanta. Esto pasa bien rápido. Y recuerda esto. No hay forma de que tengas un accidente y ¡boom! Nos soltaron. Pero cambió mi perspectiva. Sí, iba con miedo, me iba moviendo y vueltas y no sabía ni por dónde andaba y ¡pum! Cuando terminó, la sensación era como de, ya me subí a una montaña rusa. Lo mismo son las pruebas, hermanos. No hay forma, hermano, no hay forma. No hay forma que no triunfes. Porque Él es el que nos perfecciona. Y solo dura un poco de tiempo. Sigamos resistiendo, hermanos. Sigamos cada uno desde su trinchera, batallando. La carta de la resistencia podría decir, sigue luchando desde el lugar donde te encuentres. No te rindas. No estamos solos. Somos muchos resistiendo. Las pruebas son normales, son necesarias y ya están pasadas. Por lo tanto, sigamos resistiendo, hermanos, porque Dios está con nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, por las pruebas. Gracias porque nos hacen ser mejores personas, nos hacen madurar, nos hacen entender al Dios que provee, al Dios cuidador, al Dios sanador, al Dios soberano. Señor, te pedimos que, ya que van a ser muchas las pruebas que vamos a tener en la vida, que nos ayudes a mantener nuestra fe. Seguir creyendo que tú eres capaz de hacer el milagro.
Pero si no llega el milagro, que nunca dudemos de nuestras convicciones y nuestras creencias. Que sigamos creyendo que tú eres soberano, que tú tienes el control, Señor, y que todo lo que está pasando es para nuestro bien. Bendícenos esta semana, ayúdanos en nuestras actividades, Señor, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.